Bueno, pues ahora sí entramos ya a los componentes de lo que es la historia clínica. Y bueno, pues les decía, el orden no se pierde en lo que es la historia clínica geriátrica. La diferencia estriba en que se hacen preguntas que no se hacen en las historias clínicas de otras edades. La ficha de identificación muy similar a las de otras historias: lugar de origen, lugar de la última residencia y anterior a esta, la fecha de nacimiento, estado civil actual y anterior, creencias religiosas, escolaridad, profesión e historia laboral, actividad actual. Pero aquí hay dos preguntas que no se hacen en otras edades. ¿Qué tipo de apoyos tiene nuestro paciente adulto mayor en relación a aspectos económicos, sociales y morales? Y entonces aquí estamos hablando de redes de apoyo, recordándoles que todas las oficiales son las que se consideran redes formales, y aquellas que forman la familia, los amigos, grupos y clubs de apoyo social se consideran redes informales. Y si nuestro paciente tiene ya algún grado de discapacidad, entonces nosotros vamos a preguntar quién lo cuida. Porque si la economía de la familia se lo permite, podrían tener a un cuidador profesional, que es difícil en nuestro medio, no imposible, pero sí es difícil por los costos que se tienen de los cuidadores. Actualmente un cuidador profesional por turno de 8 horas está cobrando aproximadamente 500 pesos diarios. Entonces, una familia que tenga un cuidador profesional 8 horas diarias, pues está teniendo un desembolso de 15,000 pesos mensuales. Y si son 12 horas las que cuida, normalmente la cuota que cobran son de 800 pesos diarios. Y entonces hablaríamos de 24,000 pesos mensuales. Entonces, se darán cuenta ustedes que pues nuestra economía no da para eso. Y por lo tanto, normalmente los cuidadores en nuestra sociedad de adultos mayores son familiares: esposo, esposa, hijos, hijas, y más raramente algún otro tipo de familiar. Entonces, eso es otra de las preguntas que hacemos en ficha de identificación. Antecedentes heredofamiliares, vamos a preguntar todos los que se preguntan en este rubro en cualquier historia clínica. Y aparte, vamos a agregar estos 4 puntos: cargas genéticas. Pero aquí las cargas genéticas, más que pensar que puedan estar afectando al paciente que le estamos realizando la historia clínica, tenemos que pensar si el paciente tiene algún tipo de patología que él pueda transmitir genéticamente a sus descendientes. Ese es el enfoque en esa pregunta. Antecedentes de longevidad, importantísimos. Está demostrado que cuando hay antecedentes de longevidad, se alcanzan edades promedio de 90 o más años. Y entonces podemos estar haciendo la historia clínica de un paciente de 70 años y de todos modos, este paciente puede tener una expectativa todavía de vida de 20 o más años. Estructura y organización de la familia en donde se educó.
¿Por qué es importante esto? Porque seguramente en la familia con la que viva va a tener ese mismo tipo de estructura, porque son patrones generacionales que se repiten. Entonces hay que preguntar cómo fue usted educado, quién es el que tenía el mando en la familia donde usted se educó, etcétera, etcétera. Y aquí podríamos agregarle, ¿actualmente vive usted con familia? Sí. Ah, ¿qué son de usted? No, pues vivo con la familia de mi hijo, vivo con la familia de mi hija, etcétera, etcétera. O puede ser que todavía esté en pareja, pues es que mi esposa y yo vivimos con un hijo, vivimos con una hija, o vivimos en la casa nuestra, pero con nosotros está viviendo mi hija y su familia, por decir algo. Y es importante preguntarle número, sexo, edad y patología de los hijos, ¿sí? Porque también aquí estamos hablando de antecedentes familiares, pero normalmente interrogamos de ascendencia, y aquí también tenemos que meter de descendencia. Bien, pasamos a los antecedentes personales no patológicos. ¿Llevaron ya medicina familiar o la están llevando? Estamos llevando, doctor. Ok. Estamos llevando, doctor. Bueno, les preguntaba esto porque ya saben ustedes lo que es un familiograma. Ya saben que es la representación gráfica de una familia. Pero lo más importante es que para que un familiograma sea valedero, tiene que abarcar 3 generaciones. Eso es importante. Si un genograma o familiograma o árbol familiar o núcleo familiar, que son los 4 nombres con los que se conoce este instrumento, no abarca 3 generaciones, no es válido. Y aquí nosotros tenemos que elaborarlo en la historia clínica geriátrica. Y aprenden ustedes cómo se elabora y sus principales componentes cuando ven la materia de medicina familiar. Por eso les preguntaba. Bueno, pues entonces iniciamos haciendo el familiograma del paciente y después se van a hacer las preguntas que nos relate cómo es la vivienda en la que vive, tipo de piso, paredes, cuántas habitaciones, todo lo que se pregunta normalmente en otra historia clínica, pero también aquí vamos a hacer este tipo de preguntas. ¿Con quién la comparte? Puede ser un adulto mayor que viva solo, puede ser un adulto mayor que viva en la casa de alguno de los hijos o de sus hijas, o como ya les había dicho, que la casa sea de él, pero viva la familia de alguno de sus hijos en esa casa y sean los que lo cuidan. ¿Cómo está organizada la familia en la que usted vive? ¿Se le toma en cuenta para cuando hay que tomar decisiones? Eso se refiere a la organización. Y preguntar si la casa es propiedad del paciente o es casa rentada o es casa propia, pero de alguno de sus hijos o hijas. En relación a toxicomanías, pues lo que se pregunta en cualquier historia clínica normal, que si el paciente hace algún tipo de ejercicio. Y aquí otra pregunta que no siempre se hace en las otras historias clínicas: medicamentos actuales. Si fueron prescritos, hablamos de los que puedan haber sido
recetados por los médicos que han visto a nuestro paciente adulto mayor, qué medicamentos está tomando, qué dosis. Y también los que veíamos que forman parte de la polifarmacia, medicamentos de automedicación del propio paciente o que le fueron recomendados por alguien y que los está ingiriendo. También aquí es importante saber qué medicamentos son, cuántos está tomando y qué dosis está tomando. Y cuadro de vacunación, si en la infancia tuvo todas sus vacunas, y el actual, que ya se los enseñé, aquí mencionan TBP, pero vacuna de la TBP, recuerden ustedes que se nos aplica normalmente de recién nacidos o cuando menos en el curso del primer año de vida. Entonces, esa ya la estamos interrogando desde que estamos preguntando la vacunación de la infancia. Las 4 vacunas que las vimos en la presentación anterior, que conforman el esquema básico de vacunación del adulto mayor, se las recuerdo: tétanos, difteria, antineumocóxica, influenza y la vacuna para el herpes zóster. Esas son las 4 vacunas que conforman el esquema de vacunación de los adultos mayores. Entonces hay que interrogar si nuestro paciente las tiene. Puede ser que la antineumocóxica, la del tétanos, la de la influenza las tengan. Ya les decía que es un poquito más difícil porque, por ejemplo, en el sector salud, la vacuna contra el herpes zóster no se aplica. Y a nivel particular, aparte de ser difícil de conseguir, pues es cara. Pero lo ideal es que todos nuestros adultos mayores la tengan aplicada. Es una sola dosis, ya también se los había dicho. Bien. El punto D corresponde, como ya lo habíamos visto en otra de las diapositivas de esta misma presentación, a lo que es valoración geriátrica integral. Recordándoles que valoración geriátrica integral son 4 valoraciones las que se hacen en el paciente. La clínica, en donde dentro de la misma se valora el estado nutricional del paciente. La psicológica, en donde nosotros vamos a evaluar estado cognitivo y al mismo tiempo estado psicológico. La funcional, en donde vamos a ver principalmente lo que es actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentadas de la vida diaria. Y vamos a hacer la 4ª valoración, que es la social. ¿Qué tipos de apoyo y qué percepción tiene el paciente de la familia o del lugar en el que él vive? Y para estas 4 valoraciones nos basamos en diversos cuestionarios. Por eso aquí como ejemplo dice Mini-Mental Test, pues eso nos va a evaluar estado cognitivo, escala de depresión geriátrica, que es la escala de Yesavage, en donde nosotros es específica para adulto mayor, escala de funcionabilidad para ABBD, es actividades básicas, vida diaria, y ahí BD es actividades instrumentadas de la vida diaria. Vamos a evaluar la calidad de vida de nuestro paciente. Hay varios cuestionarios que podemos usar para evaluar este aspecto, pero yo les recomiendo el que aquí se menciona, el SF12,
porque es el más completo que hay a nivel internacional. Otros cuestionarios, como les decía, nos van a ayudar a evaluar la percepción que el adulto mayor tiene de sus relaciones familiares. Y como ejemplo les puedo poner algo que también les van a enseñar o ya les enseñaron dentro de la materia de medicina familiar, que es el cuestionario de Apgar familiar. Y para lo que es la funcionalidad desde el punto de vista social, o sea, la valoración social, pues uno de los instrumentos que más se usan es el instrumento de Díaz-Veiga, ¿sí? Y aquí hasta abajo dice valoración del estado nutricional, que les repito, se hace dentro de lo que es la valoración clínica y para la cual también hay diversos cuestionarios. Estos son nada más algunos ejemplos. Esto sería la parte de en una historia clínica geriátrica. Sin embargo, les comento que como es muy laboriosa lo que es la valoración geriátrica integral, normalmente les recomiendo que esta parte la dejen pendiente, sigan ustedes el orden de todo lo que es historia clínica, como en otras edades, y al terminar esa historia, no está completa porque falta este punto, pero entonces abocarán ustedes a hacer la valoración geriátrica integral y ya plasmarán los resultados en el inciso correspondiente. En antecedentes gineco-obstétricos dice aquí, menopausia, ¿a qué edad? ¿Presentó sintomatología? Bueno, les recuerdo que el término menopausia como tal significa retiro definitivo de la menstruación. Eso es menopausia. Si la paciente nos dice, es que estoy en mi menopausia, doctor, porque tengo bochorno, porque me duele la cabeza, porque tengo cambio de carácter, etcétera, etcétera. Recuerden, todo esto está dentro de la sintomatología vasomotora que acompaña los cambios hormonales en esta etapa de la vida de la mujer. Bueno, como médicos tenemos que usar los términos correctos. Premenopausia, cuando la mujer empieza a presentar alteraciones en su menstruación e inicia con algunos de los síntomas vasomotores. Menopausia como tal, retiro definitivo de la menstruación. Y si los síntomas continúan e inclusive se agregan algunos otros, entonces estaríamos hablando de etapa postmenopáusica. Y las tres en sí hablan de lo que nosotros conocemos como climaterio o síndrome climatérico. Por lo tanto, lo que comúnmente las mujeres refieren que están en su menopausia, que como médicos sabemos que es un término mal empleado, lo ideal o lo correcto sería que dijeran, estoy en mi climaterio y en alguna de las tres etapas que comprende este ciclo. Bien, hay que preguntarles también a nuestros pacientes si se han realizado la prueba contra el cáncer cérvico uterino, si se ha hecho las pruebas de detección del cáncer de mama, si dentro de estas pruebas, aparte de la clínica, se ha realizado alguna mamografía. Y en esta edad es importante saber si nuestro paciente adulto mayor está teniendo todavía vida sexual activa. Bueno, vamos a antecedentes personales patológicos. Vuelvo a repetirles, se preguntan todo lo que preguntamos en cualquier otra historia en otra edad.
Y aquí quizás vemos algunos aspectos importantes por la edad del paciente. Si el paciente tiene cirugías previas, si recuerda fechas y por qué le realizaron dichas cirugías. Lo que es oncológicos, transfusionales, alérgicos, inmunológicos, pues eso se pregunta de rutina en cualquier historia clínica de cualquier edad. Pero aquí hay algo que normalmente en el paciente adulto mayor es positivo y que en otras edades, en muchas ocasiones, es negativo. ¿Ha estado usted hospitalizado? Sí. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué causas? Y eso no es común, por ejemplo, que sea positivo en la historia clínica de un joven o de un adulto, salvo en algunas ocasiones, pero no es lo común. Mientras que en la edad de adulto mayor es bien frecuente que cuando menos alguna vez hayan estado hospitalizados, ya en la edad que ellos tienen. Bien, ¿qué patologías previas? Y otro que es muy importante para nosotros interrogar en esta parte de la historia. Patología dental. ¿Cómo está o cómo se ha tratado todo lo que son los problemas de su cavidad bucal? Las piezas dentarias que tiene son de él. Son una combinación de piezas de él con algunas prótesis fijas, o ya no tiene piezas dentales suyas y lo que usa son placas dentales. Es muy importante porque desde aquí nosotros empezamos a ver algunos tipos de problemas que sabemos que son frecuentes en el adulto mayor, y desde el interrogatorio estamos ya obteniendo información. Seguiría lo que es padecimiento actual. Bueno, miren, aquí es una de las excepciones. En algunos formatos de historia clínica geriátrica se sigue el mismo orden que en cualquier otro tipo de historia clínica. Padecimiento actual se interroga después de antecedentes personales patológicos. Pero en otros formatos se interroga hasta después de que hicimos el interrogatorio por aparatos y sistemas. Es válido en cualquiera de los dos formatos. Estamos hablando de historia clínica geriátrica, ojo. En cualquier historia de otra edad, padecimiento actual siempre se tiene que interrogar después de antecedentes personales patológicos. Bien. Entonces, en interrogatorio por aparatos y sistemas, bueno, pues tenemos síntomas generales que pueden presentarse mucho en el adulto mayor. ¿Se fatiga usted fácilmente o siente fatiga sin que haya una causa que lo justifique? ¿Presenta pérdida del apetito? ¿Ha tenido pérdida de peso importante? Recuerden ustedes que pérdida del peso del 10% en 3 meses o menos es un factor que nos debe prender los focos, porque puede ser el primer síntoma que el paciente está presentando de un cáncer. Entonces, hay que tener en cuenta esto, la pérdida ponderal. ¿Presenta usted insomnio? Aquí dice insomnio, y aquí, en una evaluación gerontológica básica, dice, ¿ha tenido dificultad para iniciar o mantener el sueño durante más de un mes?
¿Alguien me puede decir cuál es la definición de insomnio? A ver, muchachos, 40 alumnos y nadie quiere aventarse a decir qué entiende o cuál es la definición de lo que es insomnio. Yo entiendo insomnio por la falta de capacidad para que las personas logren conciliar el sueño. Es Bien, la dificultad. de acuerdo. Pero faltaría un componente para que se llame insomnio y no trastornos del sueño. Por eso les digo, ¿sí? Dime. Yo tenía entendido que para que fuera insomnio es más de 30 minutos sin poder conciliar el sueño. Me emocionaste cuando dijiste 30, pero te reduciste demasiado en el tiempo. Bueno, miren ustedes, muchachos. El insomnio sabemos que es trastornos del sueño. Hay varias clasificaciones de insomnio, pero la que más utilizamos en geriatría es la que nos habla de insomnio inicial, intermedio y terminal. El inicial es cuando el paciente dice, es que yo me acuesto, pero tardo mucho en dormirme. Pueden pasar hasta 2 horas antes de que yo me duerma. El intermedio es cuando el paciente se despierta varias veces a lo largo de la noche y que a veces también le cuesta tiempo poder volverse a dormir. Y el terminal es cuando el paciente dice, bueno, es que yo me acuesto, me duermo inmediatamente, pero me despierto a las 4 de la mañana y ya no puedo dormir, veo amanecer. Bien, todo esto es insomnio, pero ¿cuándo vamos a considerar que es insomnio y no nada más trastorno del sueño? Pues va en relación a la pregunta, por eso se las marqué. La Organización Mundial de la Salud y el DSM-5 nos refieren que para considerar que el paciente tiene insomnio, el trastorno de sueño tiene que ser por más de 1 mes de tiempo. Entonces llamamos insomnio. Pero cuando este trastorno, el paciente dice, pues es que tengo 15 días que yo empecé a presentar que no puedo dormir, o que me despierto frecuentemente, o me despierto muy temprano y ya no me puedo dormir. Si el paciente dice que tiene 15 días, 3 semanas, es un trastorno del sueño. Pero si el paciente dice, no, doctor, tengo meses de que tengo este problema, entonces ya es un insomnio. Ese es lo que más nos debe de importar, tiempo de evolución, para saber si es trastorno del sueño o es insomnio. Y luego, pues, queremos ver más o menos cómo está de su memoria, sobre todo en la memoria reciente, que ya habíamos visto, que es la que más se llega a afectar. Pues, lo estamos interrogando y le decimos, a ver, señor, le voy a mencionar, o señora, le voy a mencionar a usted 3 objetos. Trate de aprendérselos o grabárselos de memoria. Aquí, por ejemplo, dice árbol, perro y avión. Bien. Dejamos que pase 1 minuto y le decimos a la paciente o al paciente, a ver, mencióname los 3 objetos que le dije hace un rato. Si el paciente tiene todavía una buena retención cognitiva, nos lo va a repetir sin dificultad. Pero si el paciente no recuerda los 3, nos dice 2, nos dice 1,
o dice, pues no, doctor, ya se me olvidaron, ya desde ahí podemos estar sospechando que puede tener ya cierto grado de deterioro cognitivo. Tiene dificultad para ver la televisión, leer o para ejecutar cualquier actividad de la vida diaria a causa de su vista. Bueno, pues, si nos dice sí, pues ya sospecharemos que puede tener miopía, presbicia, astigmatismo o formación de cataratas. Ha tenido pérdida involuntaria de orina en el último año. La incontinencia urinaria, porque esa es la pérdida involuntaria de orina, es un predictor muy importante en el adulto mayor. Cuando nosotros veamos que estamos evaluando escala para ver deterioro cognitivo, se van a dar cuenta ustedes que en los cuestionarios viene la pregunta si el paciente ha tenido salidas de orina que no puede controlar, que son ocasionales, que si son frecuentes o que si son constantes. Entonces, la incontinencia urinaria, que es uno de los 4 grandes síndromes geriátricos, es de valor predictivo y pronóstico para los pacientes adultos mayores. Si la tienen, y mientras más fuerte o severa sea esta, el pronóstico no es tan bueno. Si es muy ocasional o no la tienen, es un buen pronóstico. Entonces, eso es muy importante. ¿Tiene dificultad para oír? Pues ya sabremos sí o no y ya evaluaremos cuando hagamos la exploración física. ¿Ha tenido alguna caída en el último año o tiene inseguridad y dificultad para caminar? Si ha tenido alguna caída, hay que evaluar desde el interrogatorio cuáles pudieron haber sido los mecanismos. Si no la ha tenido, pero el paciente nos dice que tiene debilidad en las piernas o que de pronto siente que no guarda mucho el equilibrio, pues hay que tener mucho cuidado porque pueden ser factores que provoquen un accidente o una caída en el paciente. Y cuando decimos, ha tenido tristeza preocupante por al menos 2 semanas consecutivas, si el paciente nos dice que sí, pues existe la posibilidad de que esté en un estado depresivo. Bien, si hablamos del sistema respiratorio, pues lo que se interroga normalmente, pero poner mucho énfasis si el paciente ha tenido o tiene problema de dificultad respiratoria y si esta de que la empezó a presentar ha sido creciente o si el paciente tiene tos persistente. Estos 2 datos son muy importantes cuando vemos sistema respiratorio. En genitourinario, pues acá tenemos con qué frecuencia va a miccionar. De pronto, algunas de las veces tiene micción de urgencia, en donde a veces no le permite llegar y ya prácticamente se le va saliendo la orina. Se para el paciente varias veces al baño. Si tenemos estos 3 aspectos positivos, pues ahí ya tenemos varios datos de lo que produce problemas de la próstata. Tiene franca incontinencia, como ya habíamos mencionado. El paciente tiene problema de hematuria. ¿Ha visto usted que su orina alguna vez o varias veces sea roja o que la vea usted como con sangre? Que sí, que no, pero aquí hay que tener cuidado y hay que interrogar si no está tomando algún tipo de medicamento que pudiera ser la causa. Por ejemplo, la fenazopiridina, que es un antiséptico urinario, que cuando se está tomando el paciente puede orinar en tonalidades que van de anaranjado a rojo, y eso nos puede confundir si no lo interrogamos. Y si es una mujer, se imagina uno que en la edad de adulto mayor, pues ya no tiene que estar presentando ningún tipo de sangrado vaginal, y si lo presenta, pues puede ser desde un trastorno hormonal o
la presencia de miomas o definitivamente un problema oncológico. En el digestivo, que hasta ahí nos vamos a quedar, ya el tiempo llegó, dejo de compartir pantalla y continuamos con nuestra clase el día de mañana. Les deseo que tengan una excelente tarde, cuídense, que Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bonita tarde. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.